hace muy poco tiempo, pero como varios, de nuevo, insisto, nos comentaron que no pudieron concretar la inversión por distintos motivos, así que dijimos, bueno, ¿por qué no presentarlo una vez más, la última patita del año? Así que a raíz de eso surge este evento. Así que quizá algunos ya lo conocen y quienes no lo conocen se van a ir interiorizando respecto a este proyecto. Comentarles, chiquillos, que como siempre pueden dejar todas sus preguntas en el chat. Nosotros siempre tenemos parte de nuestro equipo, Calda y Felipe, que nos van a ayudar a contestar las preguntas que sean más rápidas y fáciles de contestar, pero también dejamos algunas preguntas para nosotros poder leerlas y obviamente poder comentarlas, porque finalmente de esas preguntas también todos aclaramos nuestras dudas, así que no está de más que nosotros también finalmente, al final del evento, podamos hacer un repaso. Así que, bueno, primero que todo, contextualicemos dónde está este proyecto, y creo que eso es lo más importante, ¿no? Creo yo que, y bueno, es algo que con Manuel no nos cansamos de repetir, porque creo yo que es lo más importante a la hora de invertir. Primero que todo, buscar la ubicación precisa. De la ubicación van a depender muchísimas cosas. ¿Cuáles son las cosas que nosotros buscamos, los inversionistas, cuando invertimos? ¿Qué nos interesaría tener? En términos generales, porque podría nombrar muchísimas variables, pero en términos generales buscamos una alta demanda por arriendos, una alta plusvalía, ¿no es cierto? Yo creo que igual son cositas que van de la mano, la alta demanda por arriendo y la plusvalía. Pero ya con esas dos cosas estamos hablando de una buena inversión. Ya cuando hay alta demanda por arriendo, porque nadie quiere que su propiedad esté vacante, ¿no es cierto? Entonces, Manuel, ahí sí nos puede introducir un poquitito dónde podemos encontrar justamente ese tipo de variables en la inversión inmobiliaria. Oye, Diego, si bien como tú lo mencionas, es un tema recurrente, o sea, nunca dejamos de mencionarlo, porque a todos nos hubiese gustado que al iniciar nuestro camino en el mundo inmobiliario, nos hubiesen dicho y nos hubiesen recalcado el tema de la ubicación. Entonces, entendemos que en el centro de Santiago es el mejor lugar hoy día para invertir. ¿Por qué? Porque se da todo ahí. Por ejemplo, tenemos un eje central de la capital, que es el metro, por ejemplo. Está cercano a servicios, está cercano a comercios. Entonces, ese tipo de factores, ese tipo de elementos son los que hacen que finalmente todo se vaya armando en torno a nuestro edificio, por ejemplo, a nuestro proyecto. Entonces, es súper importante que el centro sea como el foco principal a la hora de invertir. Total. Finalmente, yo creo que la mayoría de la gente siempre busca vivir cerca de los servicios básicos. Eso es lo que uno encuentra en las zonas céntricas, como en este caso el centro de Santiago, pero importante mencionar que no es solamente el centro de Santiago, sino que todas las ciudades en general se tienden a desarrollar de esta misma manera. Entonces, ya cuando apuntamos hacia el centro de una ciudad, ya tenemos buenas garantías de que nos vamos a topar con las variables que yo estaba mencionando, que es alta demanda por arriendo y por ende también una alta rentabilidad. Entonces, bueno, al igual que la vez anterior, y a nosotros nos gusta bastante traer noticias, porque entendemos que es súper importante siempre estar muy bien informado. Yo creo que ese puede ser quizá, además del consejo anterior que acabamos de entregar, de buscar siempre una ubicación, digo yo así como casi que elegida con pinza, también es súper importante estar al tanto de las cosas que van pasando a nuestro alrededor. Y qué mejor que leer noticias. Un inversionista informado es siempre un inversionista que va a tomar una muy buena decisión. Entonces, por eso mismo nosotros trajimos varias noticias que nos van a ayudar a entender un poco el contexto actual. Porque el mundo y el mercado es dinámico, las cosas van cambiando, entonces
es súper importante estar al tanto de lo que en nuestro entorno nos puede eventualmente generar una oportunidad, ¿ya? Porque además, otra cosa que pasa un montón y que a mí me lo mencionan mucho, de repente hay información muy confusa en la red. De repente unos dicen que sí para una cosa y al mismo tiempo hay otros que están diciendo que no. Entonces de repente ahí uno dice, bueno, ¿a quién le creo? Eh, y pasa, y a mí también me pasa, a mí me gusta mucho informarme, pero ahí el mejor consejo, porque se van a topar muchas veces con eso, es investigar mucho y no quedarse solo con una fuente. En la medida que yo digo, bueno, uno me dice que sí, otro me dice que sí, otro me dice que sí, pero hay uno que me dice que no, bueno, averiguo por qué se me está diciendo que no y puedo armar un criterio y entender un poco quizás quién o qué fuente es la que me está entregando una información errónea o Oye, quizás no, Diego, no tan de confianza. en relación a lo mismo, hacerse también nutrir de información, pero de medios que sean confiables. ¿Cachai? O sea, hay hartas lugares, portales, empresas, en particular inmobiliarias, que ya tienen harto prestigio. O sea, por ejemplo, cuando uno ve el diario financiero, que es un diario serio, que no es de farándula, o sea, sin denostar uno u otro, pero lo que quiero decir es que hacerse, hay estadísticas, hoy día hay un montón de empresas, no sé, el INE o distintos instrumentos que nos entregan información confiable que uno podría ir midiendo de manera veraz. ¿Cachai? O sea, porque cualquier titular o alguien por vender o por querer hacer que uno invierta en algún proyecto en particular podría darte cualquier información. Es decir, nosotros podríamos hoy día no presentar ninguna noticia y decir, nosotros les recomendamos esto. Entonces, eso finalmente pierde un poquito la objetividad. Entonces, en la medida en que podemos contrastar lo que nosotros estamos diciendo con medios confiables, eh, nos da finalmente la confianza que necesitamos. Claro, sería de muy cercana la recomendación si lo dijéramos nosotros. Qué conveniente. Entonces, bueno, volviendo, recapitulando un poco entonces, para quienes también se fueron uniendo ahora último, no hemos avanzado tanto tampoco, Mm. estamos reconociendo un poco la zona donde se emplaza este proyecto que ya sabemos que se llama Serrano y que está en Santiago Centro. Entonces, un poco en esta noticia, ¿qué es lo que podemos rescatar? Que es una noticia bastante fresquita, o sea, desde este año, ya estamos en una zona de alta plusvalía, lo que no garantiza que la plusvalía en el futuro se mantenga, ¿ya? Eso es súper importante. Aquí nadie tiene la bolita de cristal, pero siempre la inversión inmobiliaria o lo que podemos analizar en otras ciudades del mundo, se ha visto que el centro siempre es la zona donde la mayoría de los inversionistas prefieren resguardar su dinero y ahí es donde se generan las plusvalías más grandes. Y eso también lo respalda aquí el diario financiero, justamente nombrando a Santiago Centro, Independencia y Ñuñoa, que son comunas céntricas. O sea, yo hablo del centro, pero también está el pericentro, que son justamente esas dos comunas, y que ahí dice son opciones seguras que han reportado altas plusvalías durante la última década. Entonces, bueno, aquí les trajimos el proyecto. Esto es un proyecto boutique, como se puede ver, es un proyecto de 7 pisos, baja densidad eso, y la baja densidad sabemos que se traduce en una buena calidad de vida, porque más allá de que no seamos nosotros quienes vayamos a vivir en este proyecto, obviamente pretendemos tener una relación de largo plazo con el arrendatario. Entonces, en la medida que mi arrendatario tiene una buena calidad de vida, va a querer quedarse y en ese sentido voy a tener poca vacancia también, entendiendo que igual es una zona donde la demanda de por sí ya es muy alta, pero también no queremos, por muy alta que sea y que se arriende muy rápido, no queremos que una vez cumplido el año de contrato, inmediatamente esa persona se vaya y estemos haciendo contratos todos los años. Entonces, en ese sentido, es importante también tener mucho ojo porque lo que yo siempre digo, a mayor cantidad de gente, mayor cantidad de problemas. Entonces, hoy por hoy es muy difícil evitar tener conflictos con la gente, pero mientras menos gente en el fondo tengamos,
viviendo o conviviendo, menor van a ser la cantidad de problemas, y eso, como decía antes, se refleja en una alta calidad de vida. Así que eso respecto a la densidad, que es bastante importante. Y bueno, un poco las tipologías que vamos a tener en este proyecto son tipologías de estudio y de un dormitorio, un baño. ¿Por qué las tipologías de un dormitorio, un baño? Perdón, bueno, se me está... 2 segunditos que se me puso un poco mañoso aquí esto. Entonces, esa era la diapositiva que yo estaba diciendo dónde quedó. No sé qué habrá pasado, pero se saltó, quizá apreté muy rápido el botón, pero decía, aquí hay algo que no me casa, porque la presentación ahí la preparamos con Manuel y era un poco extraño ahí. Pero bueno, el barrio particular donde está emplazado nuestro proyecto es el barrio París, Londres, ¿ya? Y es un barrio que es muy famoso por el estilo arquitectónico que tiene. No sé si aquí alguno lo ha visitado, pero al menos con Manuel fuimos, lo visitamos, y es un barrio que realmente da la sensación de estar en una parte distinta de la capital. La verdad es que es un barrio bastante particular, y justamente a pocas cuadras, o sea, estamos hablando de una cuadra prácticamente de nuestro proyecto, se encuentra esa intersección que les decía, que es la calle París con Londres. Y justamente ese es el ambiente que se vive en ese barrio. O sea, es un barrio que también es muy turístico, y en ese sentido también tiene un gran atractivo, porque yo creo que a todos nos gusta vivir también en una zona bonita, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, este barrio, yo diría que es un barrio chiquitito, es bastante chiquitito, pero de lo bueno poco, como dicen por ahí. Así que... Oye, Diego, un alcance que es súper importante. De hecho, uno puede ver como en las fotos del sector, es un agrado ir al centro y poder caminar por alguna zona de baja densidad, que era lo que mencionabas tú anteriormente. O sea, fíjate, nuestro edificio tiene 7 pisos, porque está regulado finalmente por la zona. Entonces, uno puede ver las demás fachadas, podéis caminar tranquilo. El que haya menos gente circulando, menos autos saliendo de los edificios, hace que todo sea más grato el día a día. De hecho, están bien ubicada el edificio, que uno lo puede hacer todo a pie. O sea, de hecho, a todos los temas financieros de la zona me podría mover caminando, podría ir a hacer trámites, podría ir al médico, podría ir a comprar, y todo lo puedo hacer caminando. Y eso hoy día es un beneficio, finalmente. Yo estuve en el centro ayer haciendo un trámite, estuve 2 horas y pagué como 11.000 pesos de estacionamiento. Eh, entonces, o sea, si eso uno lo suma al día a día, es un monto gigante. Salir en bicicleta, un montón de otras cosas que te permitirían movilizarte sin ningún problema por la ubicación estratégica del proyecto. Totalmente. Bueno, eso impacta en varios ámbitos. O sea, el estar cerca de las cosas, de los servicios básicos, que era lo que yo mencionaba antes, que la gente busca vivir cerca de los servicios básicos, claro, mejora tu nivel de calidad de vida, disminuye tus tiempos, o sea, los tiempos de traslado, y también los costos de traslado. O sea, no es solo tiempo, sino que también es plata. Además que nuestro tiempo vale plata. Entonces, pero además de eso hay que desembolsar, ya sea... o sea, cualquier método de transporte que nosotros utilicemos, hay que desembolsar, ya sea transporte público o, como dice Manuel, el estacionamiento. Entonces, en ese sentido, siempre estar cerca de los servicios básicos va a aumentar la calidad de vida de quien va a residir en ese departamento. Entonces, ahora sí, este era el proyecto boutique que les queríamos presentar, que es nuestro proyecto Serrano. Y esta también fue otra diapositiva que se saltó. La verdad es que pasó como un fantasma por acá, no entiendo qué realmente pasó, pero más allá de eso, Chile que es ya un se país solucionó. sísmico, Diego. Entonces, Sí, tiene que haber sido un temblor, un terremoto, algo que pasó. Sí, eso suele suceder. suele suceder. Yo creo que aquí todos estamos acostumbrados a ese tipo de cosas. Así que, pero bueno, más allá de eso, lo importante es que pudimos retroceder para obviamente poder entregarles la información completa. Entonces, en ese sentido, nuestro proyecto, que yo ya se lo estaba comentando, un proyecto de 7 pisos y que cuenta con 137 departamentos, 2 oficinas,
10 locales comerciales, 13 bodegas y 138 estacionamientos. Quizás aquí algunos dirán, porque varios estuvieron en la venta privada de este proyecto, dirán, oye, pero ¿no había más oficinas? Mira, habían efectivamente más oficinas, pero nosotros entendemos que ha cambiado bastante en todo lo que es el mercado en los últimos años, y en ese sentido entendimos que era importante hacer un vuelco y adaptarnos a las nuevas condiciones del mercado, y por lo mismo logramos obviamente transformar este edificio en un edificio 100% residencial. 100% digo porque prácticamente 2 oficinas versus 137 departamentos ya es prácticamente un 100% residencial. Así que eso, en caso de que alguien se esté preguntando por ahí, oye, pero este proyecto era distinto. No, en realidad el proyecto es prácticamente el mismo, lo que cambió simplemente ahora ya no hay oficinas, solamente van a haber 2, y va a ser un proyecto residencial y que cuenta, ojo ahí, con permiso de edificación, ¿ya? Nosotros no hicimos esta modificación así a tonta y a loca. Hay un permiso, obviamente, que se nos otorgó, y ese permiso nos permitió hacer esta modificación. Y la entrega estimada, para quienes ahí están preocupados también, quizás por ahí hay alguien que ya invirtió la vez pasada, eso no ha alterado los plazos de entrega. Recordemos igual que en el rubro inmobiliario siempre se hablan de plazos de entrega estimados, pero este proyecto está pensado para entrega el segundo semestre del año 2024. ¿Ya? Y es un proyecto que está en estado de verde. ¿Cómo está en verde? También aquí puede entrar otra duda, como si recién estábamos en venta privada hace muy poco tiempo y pasamos a verde. ¿Qué pasó con el periodo de blanco? Bueno, tiene que ver un poco con la modificación que hicimos, porque originalmente este proyecto era solamente de oficina. Entonces, al hacer esta modificación, nosotros obviamente no nos quedamos de brazos cruzados y decidimos empezar a avanzar con las obras. Entonces, mientras se fue tramitando esto, se fue obviamente avanzando con la excavación, la preparación del terreno. Entonces, una vez que salió el permiso de edificación, se hizo la venta privada y ya el terreno ya estaba prácticamente listo como para pasar al estado de verde. Por eso este proyecto no tuvo etapa de blanco, o sea, pasó directamente de venta privada a verde. No me permite volver, así que ya, ahora sí. Entonces, bueno, como se lo estábamos mencionando antes, y ahora sí podemos retomar la parte en la que nos quedamos antes, que avanzamos un poco más acelerado. Las tipologías que tenemos disponibles en este proyecto son departamentos tipo estudio y de un dormitorio, un baño. ¿Ya? Ya vamos a ver por qué, que fue una pregunta que planteé antes, ¿por qué de un dormitorio, un baño y tipología estudio? Es una buena pregunta. La vamos a dejar ahí planteada. Yo creo que varios saben la respuesta, pero para quienes no la saben, y no es tan lógico, cuando uno recién está empezando a invertir, podría pensar que quizás es mejor invertir en departamentos más grandes. No lo sé, pero vamos a desmitificar ciertas cosas al respecto y les vamos a contar con argumentos de por qué estas tipologías son las más atractivas para los inversionistas. Y tiene que ver justamente con la rentabilidad. Ya, de nuevo, es siempre importante ir a buscar distintas fuentes, por eso aquí como que pusimos 4 noticias, podríamos haber puesto muchas más. De hecho, el ejercicio es bastante sencillo, si alguien lo quiere hacer, es tan sencillo como ir a Google y poner tipologías más rentables o departamentos más rentables. Y después de lo que es publicidad, se van a topar con noticias. Y en las noticias se van a topar que prácticamente todas coinciden en más o menos lo mismo, en que los departamentos de estudio y un dormitorio y un baño son los más rentables para invertir. Y eso, chiquillos, es súper sencillo también de, ¿cómo es que se llama? De graficar o de uno sacarlo por su propia cuenta, porque hay una fórmula que nos permite obtener la rentabilidad de los departamentos, que sería, y aquí quien no la tenga la puede anotar porque es una fórmula súper sencilla y que nos entrega información súper
interesante o súper relevante a la hora de tomar una decisión, que sería el arriendo, el valor del arriendo de esta propiedad por 12 partido en el valor total. Solamente eso. Y eso nos va a dar un porcentaje. Y ese es el porcentaje de rentabilidad que tiene la propiedad la cual yo estoy evaluando. ¿Ya? Importante que cuánto sería una buena rentabilidad. Porque claro, nos puede dar un número y me van a decir, oye Diego, bueno, tengo el número y ahora, ¿qué pasa? ¿Contra ¿Este número es qué lo bueno o es malo? contrastamos? Claro, entonces en ese sentido, al menos yo como inversionista, porque nosotros también somos inversionistas, eh, yo considero una rentabilidad desde un 4,4, 4,5 en adelante, que ya es una rentabilidad buena, ¿ya? Y la rentabilidad es una variable que, como ya ustedes pueden ver en la fórmula que les entregué, es una fórmula que combina lo que el mercado de arriendos está dispuesto a pagar versus el valor total que yo estoy pagando por la propiedad. Entonces, básicamente me dice qué tanto valora el mercado de arriendos mi departamento según el valor que yo estoy pagando. O sea, es una variable que finalmente aterriza lo que es caro y es barato. Porque muchas veces yo me he topado con inversionistas que me dicen, Diego, estoy buscando algo barato. Y yo siempre hago la pregunta, ¿y qué sería para ti barato? No, 2000 UF, 2500 UF, por ahí. Entonces yo digo, bueno, ¿y qué pasaría si ese departamento de 2000 UF tiene una rentabilidad del 3%? ¿No estará un poco caro? Entonces, eso es lo que la variable rentabilidad nos permite distinguir lo caro y lo barato. O sea, lo caro es lo poco rentable y lo barato es lo muy rentable, pero no nos guiemos por el valor nominal de la propiedad, porque un departamento de 2000 UF en la periferia de Santiago y un departamento de 2000 UF en el centro o el pericentro no tienen el mismo precio. Aparentemente sí, pero en realidad desde el punto de vista de la rentabilidad hay uno que es mucho más caro que el otro. Entonces, ojo ahí también, eso es un muy buen dato, lo caro y lo barato se mide con la rentabilidad, ¿ya? Y ya sabemos de antemano que los departamentos más rentables son los de un dormitorio y un baño y los estudios. Y como nosotros tenemos un principal foco que es inversionista, por eso desarrollamos esta tipología para nuestros socios inversionistas. Y bueno, respecto a las terminaciones, como yo ya estaba mencionando, nosotros tenemos este foco que es inversionista y en ese sentido nosotros buscamos desarrollar los departamentos pensando en el inversionista, en el propietario. Entonces, ahí Manuel, si tú nos puedes contar un poco qué quiere decir esto de que nosotros diseñemos los departamentos, hagamos las terminaciones pensadas en el inversionista más que en el arrendatario. ¿Qué implica? O sea, Diego, todos tenemos experiencia o hemos escuchado historias de otros respecto, por ejemplo, qué ha pasado cuando un arrendatario se va. Entonces, súper importante en ese contexto, que a modo de evitar alguna mala experiencia, es contar con elementos que sean de calidad. Me refiero, por ejemplo, los artefactos del baño, la cocina, que todos sean de resistencia. Nosotros le decimos que son de alto tráfico, todos. El optimizar, Diego, en cosas que sí efectivamente necesitamos y eliminar ítems que finalmente podrían encarecer nuestro proyecto, que podrían encarecer el gasto común, no sé, una piscina, por ejemplo, efectivamente encarece todo. Entonces, cuando nosotros diseñamos, está enfocado a que cuide nuestra inversión en todo su contexto, en cuanto a la calidad, a la materialidad de lo que estamos ocupando en nuestros departamentos y en las salas complementarias. Correcto. Efectivamente, nadie quiere tener que, además de estar invirtiendo su pie, lo cual es un muy buen desembolso porque, como bien dije, se invierte, no se paga. Siempre me gusta hacer esa diferencia, pero obviamente todos quienes invertimos
somos bastante ordenados en nuestras finanzas y nos gusta obviamente tener todo más o menos bajo control. Pero siempre pueden surgir inconvenientes y los inconvenientes pueden venir de un gasto en mantención del departamento. Y en ese sentido nosotros buscamos minimizar el gasto entregando estas terminaciones que son de alto tráfico, pensadas en que tengan la mayor durabilidad posible en el largo plazo. Entonces, en ese sentido, el piso, por ejemplo, es vinílico, de larga duración, las superficies son de granito, las ventanas son de termopanel, que el termopanel, de hecho, está también vinculado a un esfuerzo también que nosotros hemos hecho sobre lo que ya estaba mencionando Manuel, que tiene que ver con los gastos comunes. O sea, la aislación tanto de paredes como ventanas es súper importante para lo que es para lo que es la conservación de la energía. Entonces, estos departamentos son full eléctricos, vienen equipados con campana, encimera, horno eléctrico, incluso también con termoeléctrico. Eliminamos la caldera, porque la caldera tiene tres grandes problemas. El primero es que está vinculado al gas, y todos sabemos que en Chile no hay gas, y es una de las energías más caras y una de las con mayor variabilidad de precio. Entonces, la verdad es que el gas, hoy por hoy, creo yo que se ha transformado en un gran problema para algunos. Entonces, en ese sentido, ya no tener caldera nos elimina el problema del gas. Segundo, muchas veces un departamento termina subvencionando a otro en el consumo, entonces eso también termina encareciendo los gastos comunes. Y finalmente, la caldera es súper cara de mantener. Entonces, de modo tal de evitar estos problemas, nosotros hemos optado por incorporar un termoeléctrico y eliminarla, y no incorporar ningún sistema de calefacción, porque también hemos detectado que la mayoría de los inversionistas no utilizan los sistemas de calefacción incorporados. Entonces, ¿qué pasa? Que el inversionista entra en un problema contra la espada y la pared, y dice, bueno, tengo que hacerle la mantención al sistema de calefacción, pero nadie lo utiliza. Se está deteriorando incluso aún más. Entonces, ¿qué hago? Le dejo hacer la mantención y espero a que se eche a perder, o le hago la mantención para que no se eche a perder finalmente, pero nadie lo utiliza. Entonces, desde ese punto de vista también quisimos bajar también los costos de mantención, eliminar lo que es el sistema de calefacción, porque sabemos que la mayoría de las personas termina calefaccionando de manera sectorizada, es decir, compra una estufa y la estufa la va moviendo según el lugar del departamento que vaya a estar. Entonces, en ese sentido, hemos hecho un gran trabajo, y seguramente más de alguno ahí preguntará, bueno, entonces, ¿cuánto cuestan los gastos comunes? Ya que tanto énfasis le han hecho a los gastos comunes. Los gastos comunes aproximados están en unos 1.200, 1.300 pesos por metro cuadrado. ¿Ya? Recordarle igual, de todas formas, a todos quienes estén acá presentes, que pueden ir dejando sus preguntas en el chat. Nosotros vamos a responderlas todas al final del webinar, pero de todas formas hay miembros de nuestro equipo ayudándonos a contestar las preguntas. Y, oye, mira, le veía a la mesa y avanzó. Está como raro esto. La vez pasada mi computadora agarró personalidad propia, pero bueno, da lo mismo, como un mini anécdota. Pero recordarles que pueden hacer todas sus preguntas. Si alguien necesita la asesoría de un broker nuestro, va a haber un link que ahí le pido a Felipe o a Carla que lo envíe por el chat, que es directo a mi WhatsApp, y ahí yo le puedo derivar a alguno de nuestros expertos. ¿Ya? Así que, bueno, ya que el computador se adelantó por nosotros, tenemos entonces ahí la ubicación exacta, que ya la estábamos anticipando, pero es importante igual entender bien las distancias que estamos manejando respecto a los puntos de interés, ¿no es cierto? Entonces, primero que todo, siempre, o sea, ya una vez que elegimos una zona céntrica, como en este caso particular es Santiago Centro, o sea, ya tenemos el primer check, tenemos que empezar a fijarnos también en otras cosas, porque dentro de Santiago Centro o de otras comunas, como se mencionaba también, Independencia o Ñuñoa, hay lugares que son mejores que otros. Entonces, en ese sentido, siempre es importante estar cerca de un metro, porque el metro entrega conectividad. Y en el caso de Santiago, la línea 1 es la línea principal, fue la primera línea y por ende es la línea más importante.
Y en ese sentido, nosotros, o este proyecto Serrano, va a estar situado a 450 metros de la estación de metro Universidad de Chile. Eso se traduce en 6 minutos caminando, lo que es la nada misma. Ahora, yo creo que el público arriendo que va a vivir en Serrano va a ser un público que probablemente sea estudiante o que sea un profesional joven. Y en ese sentido, lo más probable es que un profesional joven va a tener la oficina por ahí al lado, entonces ni siquiera va a tener que subirse al metro. Por ahí alguien que estudie, bueno, tiene ahí al lado la Universidad de Chile, como se ve en el mismo mapa, o si va al barrio universitario tampoco estamos muy lejos. Pero en términos generales, a pesar de que quizás esta persona no vaya a ocupar mucho el metro, siempre es importante que esté. ¿Ya? Y bueno, el segundo punto que ya lo anticipé es que está cercano al polo oficina más grande de la ciudad. O sea, ¿a quién no le gusta vivir al lado del trabajo? Al menos Manuel y yo tenemos la suerte de poder teletrabajar, pero eso no es la posibilidad de todos. Entonces, ya estábamos comentando que en el fondo el trasladarse de un lugar a otro implica tiempo y plata. Y además de que nuestro tiempo vale plata, entonces sale muy caro tener que trasladarse. Y en ese sentido, estar cerca de la oficina, yo creo que para muchos sería prácticamente, por decirlo menos, un sueño, porque anda a saber cuánto tiempo gastan algunos de los presentes en movilizarse. Yo, en mi caso personal, yo en mi primer trabajo, yo me demoraba una hora en auto, desde mi casa hasta mi trabajo, y eso era una hora de ida y una hora de vuelta. Y la verdad es que haber pasado eso fue una mejora en mi calidad de vida muy sustancial. Entonces, Diego, esas 2 horas, por ejemplo, podrían ser tiempo haciendo algún deporte, algún hobby. Si no quieres capacitarte o otras cosas, podría ser viendo alguna serie en familia, jugando con el perro, ¿cachai? O sea, tiene una amplitud gigante. Y estamos hablando tú mencionaste una hora, pero hay gente hoy día que se desplaza en distancias mayores y duplica ese tiempo. efectivamente. Así que en ese sentido, chiquillos, tenemos un segundo check. Estamos al lado de un gran público de arriendo que es el polo de oficinas más grande de la ciudad. No hay un polo de oficinas más grande que ese. Estamos cercanos a universidades y por ende, ya con todo lo que hemos nombrado, estamos muy cerca de todos los servicios básicos. Ahora, yo creo que esta es una tremenda pregunta. La recibimos a diario y yo creo que a varios quizás les va a interesar saber si efectivamente es un buen momento para invertir o no, porque están pasando muchas cosas, han pasado muchas cosas además, o sea, desde el Oye, estallido Diego, social hasta si hoy hubiese día. que elegir una pregunta, por ejemplo, del año con respecto a la inversión inmobiliaria, creo que esto es porque ha sido tan volátil. O sea, pasamos pandemia, pasamos temas políticos, pasamos un montón de crisis internacionales. Entonces, hoy día esta pregunta sigue haciendo más sentido que nunca. Total, y la cosa sigue, entonces, o sea, estamos ya en una recesión y en ese sentido han sido años duros, yo creo que aquí todos hemos vivido lo mismo, así que no hay de qué quejarse porque en el fondo todos tuvimos la misma vivencia, pero claro, yo creo que en base a todas las cosas que han ido pasando, en el fondo es una tremenda pregunta preguntarnos a nosotros, y bueno, ¿y por qué tendríamos que invertir ahora si aparentemente no es un buen momento? Revisemos qué es lo que ha ido pasando, porque igual también ha pasado un gran tiempo desde el estallido social o desde la pandemia hasta el día de hoy, han pasado años. Entonces, en ese sentido, también ya se pueden sacar bastantes conclusiones al respecto. Entonces, de nuevo lo mismo, nosotros, chiquillos, les quisimos traer muchas noticias porque de esa forma podemos sacar un factor común. Y en ese sentido, lo primero que tenemos es que los precios de los arriendos se han disparado. Seguramente que hay varios que arriendan, yo también arriendo, a pesar de que soy inversionista, arriendo porque sé que puedo sacarle mayor rentabilidad a mi departamento.
Y en ese sentido, los arriendos no han parado de subir. No solo por la UF, porque los arriendos han subido UF más, o sea, por sobre la inflación. Ahora, en ese sentido, es súper importante hacer la división entre quiénes son los que se han beneficiado de esto y quiénes son los que se han visto perjudicados. Evidentemente, como el contexto no es bueno y se muestra como una noticia, entre comillas, mala, claro, la mayoría de la gente se ha visto perjudicada. ¿Y quién es esa mayoría de la gente? Los arrendatarios. Pero siempre, siempre, siempre en tiempos de crisis hay gente que se beneficia de esto. De hecho, cuando empezaron las cuarentenas, seguramente varios tuvieron la oportunidad de ver empresas que quebraron, pero también empresas que tiraron para arriba enormemente. Entonces, esto es algo bastante similar porque estuvo un negocio también, y lo que ha pasado desde que empezamos con todas estas crisis es que los precios no han parado de subir, y eso obviamente se ha traducido en mejores rentabilidades para los propietarios. Por lo tanto, quienes han invertido han hecho un tremendo negocio desde el punto de vista del arriendo primero que todo. O sea, check, porque nosotros también siempre buscamos, obviamente, que los arriendos estén a un buen valor, porque de esa forma logramos cubrir el dividendo, ¿no es cierto? Y aquí viene algo que a mí siempre me gusta tener un ojo encima, porque, bueno, primero vamos a contextualizar qué son los multifamilies. Por ahí quizá hay varios que dirán, ¿qué es eso? ¿Qué significa un multifamily? Es una figura quizá un poco más desconocida, pero es una figura que hoy por hoy está tomando mucha fuerza en Chile, que viene desde Estados Unidos y tiene que ver con grandes grupos de inversionistas o inversionistas, puede ser uno o varios, que tienen mucho dinero, y que buscan obviamente refugiar y seguir invirtiendo esa plata. Y en ese sentido, en vez de comprar un departamentito por aquí, otro por allá, como lo hacemos los inversionistas hormigas, ellos compran el edificio completo y obtienen beneficios desde ese punto de vista. Tienen beneficios respecto a los costos, porque la administración se le hace más sencilla. eh, entonces, en ese sentido, más allá de los beneficios que pueda tener para los sectores multifamily el comprar un solo edificio y no comprar todo en distintos lugares, a nosotros lo que nos importa es ver qué es lo que están haciendo las grandes fortunas con su plata, porque ellos son quienes ya lograron resultados con un trabajo de muchos años, obviamente, pero son ellos finalmente los que saben cómo generar plata. Y quienes saben generar plata, saben que en las propiedades está una opción o una oportunidad de, primero, refugiar la plata de la inflación, que yo creo que ha sido un problema súper transversal para todos, refugiarnos de la inflación. Y segundo, también, eh, obviamente, poder invertir nuestra plata y hacer que esta crezca en el tiempo. Entonces, en ese sentido, súper importante siempre estar mirando qué es lo que están haciendo las grandes fortunas con su plata, porque nos puede decir a nosotros qué es lo que podemos hacer con ella también. Y en ese sentido, ahí en el mismo titular dice: Chile lidera en renta de residencial a América Latina y construcción de torres se dispara en 7 años. Tremendo, esta noticia de el martes 11 de octubre de este año, o sea, una noticia bastante fresquita. Y vámonos también a casos bien particulares, porque hace muy poco salió una noticia que de hecho Manuel me dijo: Diego, esta noticia tiene que ir, porque grafica mucho. Oye, Diego, es que en este tipo de inversiones, sí está bien, es súper importante quizás diversificar, pero tampoco hay que ponerse a inventar la rueda. Entonces, Exacto. hay que hacer uso de la experiencia de otros, o sea, de otros que ya se equivocaron, que ya erraron, que tomaron malas decisiones y finalmente se quedaron con algunos instrumentos que son súper sólidos, súper firmes. Entonces, ¿por qué no imitarlos? O sea, mira esto, Parque Arauco, que lidera finalmente el tema del retail en Chile, hoy día se abre finalmente a proyectos multifamily. ¿Por qué? Porque la renta residencial sigue siendo una de las mejores inversiones de la década, por ejemplo.
efectivamente, y Parque Arauco no estaba metido en este sector, pero obviamente los de Parque Arauco tienen que haber dicho, oye, mira cómo está creciendo el sector multifamily en Chile. ¿Por qué vienen extranjeros? ¿Por qué las grandes fortunas invierten su dinero en estas torres? Porque ya ni siquiera en estos departamentos, en estos proyectos inmobiliarios. Y ellos dijeron, nosotros también queremos participar. Entonces, al menos a mí como inversionista, más allá de las noticias anteriores que estábamos revisando, donde vimos que había alta demanda por arriendo, o sea, hay que buscar en una zona de alta demanda por arriendo, que los arriendos han subido un montón, etcétera, etcétera, a mí me deja una tranquilidad enorme que quienes saben generar plata también apuestan por este mercado y lo están haciendo hoy día. Esto es del 16 de noviembre de este año, ahí mismo al lado de Pulso dice cuándo fue. Entonces, y no solo, y ya lo estábamos viendo en la noticia anterior, no solo Parque Arauco, sino que son muchas grandes fortunas que hacen esto. Por lo tanto, siempre es importante también ver qué es lo que están haciendo ellos. Y ya esto como va, yo creo que esta es la última noticia que les traemos porque yo creo que ya es suficiente, pero no queríamos tampoco dejar de, como les decía en un principio, contrastar noticias y tratar de llegar a una conclusión en común. Porque de nuevo hay muchas noticias dando vuelta y de repente no coinciden tanto unas con otras, entonces uno queda un poco confundido y por eso mismo yo siempre digo, súper importante buscar una buena fuente y más de una, como para poder sacar una conclusión. Y en ese sentido, esta es una noticia de marzo de este año, que aquí más que nada lo que quiero destacar es que dice que en un momento en que las tasas de interés y la inflación siguen en alza, los expertos dicen que buscar refugio en bienes raíces es la mejor opción, o sea, no es de las mejores opciones. Nos dicen que dentro de varias opciones esta es buena. Dicen que es la mejor opción, porque es lo único o de las pocas cosas que se reajustan a la UF y te generan una rentabilidad adicional. O sea, la rentabilidad de las propiedades siempre es UF más. Eso quiere decir que dan por superada la inflación y sobre la inflación te renta. Por eso ahí dice que los expertos dicen que es la mejor opción y no una de las mejores. Quería destacarlo porque me parece súper importante hacer énfasis en esa parte. Así que bueno, ya yo creo que mucha noticia, no los queremos cansar, así que yo creo que esta es la parte que todos quieren ver. ¿Cuáles son los beneficios que les tenemos guardados para hoy día? Recordarles, chiquillos, que pueden hacer las preguntas en el chat. El chat está activo, así que ahí les van a ir contestando. Si no las contestamos nosotros, las preguntas que puedan tener. Bueno, Manuel, primero que todo, ¿nos podía ayudar explicando por qué pusimos esto? ¿Qué tiene que ver? Y digo, es que es un tema bien importante. Uno se topa a diario con clientes que te dicen, necesito comprar, pero me están financiando en el lado aparte o me están dando un crédito acá al lado para yo poder pagar. Lo importante de esto es que como somos la inmobiliaria directamente, nosotros entregamos un plan de financiamiento, no entregamos un crédito, por ende no cobramos comisiones, no tienes gastos asociados finalmente por la asesoría, por la evaluación y por todo lo que sigue el proceso hasta el final de obtener tu departamento. Efectivamente. Nosotros al ser inmobiliaria, chiquillos, esto es venta directa. Yo creo que a todos nos carga tener que pagar comisión por algo. En general, por algunas cosas hay que pagar comisiones, por otras no es necesario. En este caso, con nosotros, no es necesario porque nosotros somos la inmobiliaria. Y sobre lo mismo, como somos la inmobiliaria, y esto yo siempre lo digo porque es importante entenderlo bien, como nosotros somos la inmobiliaria, nuestro negocio está en el crédito hipotecario, entonces nosotros tenemos el mismo objetivo que el inversionista, lograr el crédito. Por ende, nosotros siempre le vamos a dar asesoría para la obtención del crédito hipotecario. De hecho, nosotros tenemos un departamento de hipotecarios que obviamente se especializa en eso,
y la idea de este departamento es buscar las mejores condiciones comerciales para cada uno de los perfiles, ¿ya? Y, Y en ese Diego, sentido, sí, dale. no, perdón, y además asegurarnos de que califiquen para hacer el negocio. O sea, Justo iba a decir eso, súper importante. que a veces uno tiende a ser un poquito más riguroso con respecto a la solicitud de documentos y para poder hacer una evaluación real, porque es tan importante hacer negocios con plena conciencia del perfil del cliente, porque eso evita que tengamos sorpresa al momento de tomar el hipotecario. Entonces, ¿qué es lo que recomendamos? Evalúen bien. O sea, si es necesario hoy día, antes de tomar una decisión, evaluarse es vital, porque nos va a evitar un montón de problemas al futuro. Entonces, el beneficio nuestro es que contamos con un departamento especialista en crédito, entonces tenemos la certeza de que los vamos a ayudar porque manejamos la vuelta completa respecto a ese trámite en particular. Efectivamente. Como estaba diciendo antes, tenemos exactamente el mismo objetivo. Así que en ese sentido, siempre tienen que tener la tranquilidad que nosotros los vamos a ayudar y no le vamos a vender a alguien que no califique. Por otro lado, dentro de los grandes beneficios, porque sabemos que hoy por hoy es muy difícil tener el pie en un departamento, las propiedades han subido un montón y lo más probable es que sigan subiendo. Y eso, ¿qué es lo que hace cuando suben las propiedades? Se nos alejan cada vez más. Entonces nosotros quisimos tratar de tirarla y acercarla lo más posible a ustedes, y en ese sentido sabemos que pagar hoy día un 20% de pie por un departamento no es la realidad a la que pueda acceder la mayoría de la gente, pero al menos en cuotas sabemos que sí es posible. Entonces, en ese sentido, nosotros hoy día les traemos un financiamiento, y ahí quiero ser súper enfático, esto es un financiamiento, nosotros no somos banco, por lo tanto esto no es un crédito, no tiene características de crédito, no tiene tasa de interés. Así que nosotros lo que les ofrecemos es un financiamiento para el 10% del pie en 60 cuotas. La cuota desde queda a valor de hoy, porque se reajusta la UEF, de 134.000 pesos, bastante accesible. Oye, Diego, Y, importante, ¿sí? importante que el argumento de eso es que nadie podría hoy día decir, porque me he topado con algunos clientes, me dicen, Manuel, tengo toda la intención de comprar, entiendo que las propiedades son uno de los instrumentos más confiables a la hora de querer generar un patrimonio, pero no tengo el pie. Con esas 60 cuotas dejamos esa objeción finalmente de lado. Efectivamente. Y por otro lado también les damos la alternativa porque nosotros somos responsables y sabemos que tanto bancos como mutuarias exigen un 20% de pie para tramitar un crédito hipotecario. Eventualmente hay perfiles que califican para un 90% de financiamiento, pero nosotros queremos hablar en este caso de la gran mayoría. Y la gran mayoría normalmente logra un financiamiento del 80% y el otro 20% lo tienen que invertir cada uno. Y en ese sentido, nosotros trabajamos con esa estructura, que es el mismo 20%, y damos la posibilidad de dejar el otro 10% en un cuotón contra escritura. Destacar aquí que es bastante flexible esto. ¿A qué me refiero? Si alguien me dice, oye, Diego, pero voy a dejar un 10% de cuotón contra escritura, o sea, cuando llegue la hora de la escritura me voy a topar con el manso problema. Si para ti eso es un problema, no hay ningún problema, podemos adaptarnos a tu situación financiera, podemos conversar y ver de qué forma se adaptaría mejor. Quizás podría ser el 20% en 60 cuotas y de esa forma no queda ningún cuotón. Puede ser el 15% en 60 cuotas y solamente un 5% de cuotón. La verdad es que hay muchas alternativas. En ese sentido, ¿cuál es mi recomendación para quienes estén interesados hoy en invertir? Es que conversen con su broker, ¿ya? Quienes no tengan un broker asignado, ahí en el chat, mi equipo seguramente ya mandó, y les pido por si acaso que lo manden de nuevo, un link que es directo a mi WhatsApp y me pueden pedir que yo los derive con alguno. Pero todos los planes de financiamiento que nosotros realizamos son personalizados, ¿ya? Simplemente lo que les queremos reflejar hoy es que nosotros tenemos bastante flexibilidad en ese sentido, pero queremos adaptarnos al bolsillo de cada uno. Y por otro lado, sabemos que
esto es una gran preocupación para muchos, ¿se arrendará o no se arrendará mi departamento? A pesar de que vimos noticias, obviamente, que avalan que en esta zona la demanda por arriendo es altísima, pero de todas formas quisimos entregarle hoy 2 años de arriendo garantizado para quienes estén, para quienes quieran invertir, y de esa forma tienen una preocupación menos. O sea, de partida, nosotros los vamos a ayudar con el crédito hipotecario, y además también les garantizamos los 2 primeros años de arriendo. ¿Qué quiere decir esto? Si hay algún periodo de vacancia, nosotros lo que vamos a cubrir es el valor del arriendo a valor de mercado, y además también los gastos comunes. Por lo tanto, en ese sentido, es una preocupación que, si bien, al menos para mí como inversionista, no me preocupa tanto, porque yo sé que se arriendan los departamentos, sobre todo hoy por hoy, que los arriendos han subido tanto de precio por la alta demanda que hay. Recordemos que hay un déficit habitacional de vivienda, que está en torno a las 700.000 viviendas. Entonces, en ese sentido, la demanda es súper potente, pero para quien, de todas formas, tenga esa preocupación, con estos 2 años de arriendo garantizado, puede tener también la tranquilidad de que la propiedad se va a arrendar. Y sabemos que hoy es un tema también lo que son los riesgos. Además, yo tengo una fijación, yo siempre lo digo en los webinars, yo tengo una fijación súper importante sobre los riesgos. Me gusta, cada vez que voy a hacer un negocio, poner los riesgos sobre la mesa para entender a qué me voy a enfrentar. Súper importante no evitar el riesgo. Evitar el riesgo significa que me voy a quedar de brazos cruzados sin hacer absolutamente nada. El riesgo no es malo. Hay que dejar de verlo como algo malo. El riesgo es lo que me permite rentabilizar. Hay una regla que yo aprendí en la universidad, que me lo dijo mi profesor de finanzas, que decía: a mayor riesgo, mayor rentabilidad. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? El riesgo hay que administrarlo, no hay que evitarlo. De nuevo, porque si yo quiero evitar el riesgo, entonces mejor dejo mi plata en el banco, que aún así tiene riesgo, pero la puedo dejar en el banco, no voy a ganar nada, probablemente no voy a perder tampoco, pero voy a depender siempre finalmente de mi sueldo. Y yo creo que quienes estamos aquí presentes hoy día no queremos tener que depender toda la vida del sueldo, sino que queremos que la platita trabaje para nosotros, ¿no es cierto? Y para eso siempre hay que imprimir un poco de riesgo a nuestra cartera. Pero en ese sentido, nosotros quisimos minimizarlo, y vamos a poner aquí todos los riesgos sobre la mesa como a mí me gusta, porque es siempre bueno tenerlos bien claros. Entonces, primero que todo, sabemos que en el rubro, para quien no logra el crédito hipotecario, por lo general hay multas asociadas por la no obtención. Las multas llegan hasta el 10% del valor de la propiedad, más o menos. Eso en términos bastante generales. Nosotros en este caso, como nosotros les mencionábamos, nosotros no le vamos a vender a nadie que no califique. Por ende, nosotros primero vamos a hacer un filtro, los vamos a evaluar para quienes estén interesados, les vamos a entregar todo el feedback que necesiten. Eso es súper importante. Quienes no califiquen, les vamos a decir por qué no califican, ¿ya? Y para quienes sí califiquen y quieran avanzar, y el día de mañana no logren el crédito hipotecario, porque recordemos que nosotros lo que hacemos es sacarles una foto al día de hoy, pero esa foto puede cambiar al futuro, y eso es un poco el riesgo que los inversionistas estaríamos asumiendo. Entonces, en ese sentido, si eso sucede y no se logra el crédito, nosotros no cobramos las multas, ¿ya? Así que ahí tenemos un riesgo eliminado. Y aquí viene otro súper importante, Manuel, si nos podía explicar en qué consiste. Esto es una cláusula que viene en la promesa. Todo esto va a quedar estipulado en la promesa de compraventa de todas formas, incluido el arriendo, por si acaso. Ya todo esto Oye, queda protocolizado ante notario. importante, Diego, la sesión de promesa. Hay inmobiliarias que hoy día no lo ocupan finalmente, no lo aplican y no lo mencionan porque finalmente no es conveniente para ellos comercialmente. Pero nosotros sabemos que siempre existe la posibilidad de que uno pueda querer salirse del negocio, y la sesión de promesa es una herramienta que te permite salir sin perder lo invertido. ¿Y cómo se hace eso? Hoy día yo podría buscar a alguien que cumpla, que califique igual que yo y cederle la promesa, o
lisa y llanamente podría pescar esa promesa y publicarla en internet, Mercado Libre, portal inmobiliario. Hoy día hay gente que se especializa y solo compra promesas porque sabe que finalmente cuando alguien compró en blanco, en verde, ya rentó y finalmente ya está ganando y se sacan una pasadita. Entonces, la sesión de promesa viene a ser una herramienta potente a la hora de salir, porque todos sabemos finalmente que el peor negocio es el que no se hace o el que no te deja salir. Totalmente, totalmente. O sea, sabemos que este proyecto se entrega en 2 años más. Entonces, en 2 años pueden pasar muchas cosas. Alguien me puede decir, Diego, me ofrecieron trabajo en China o en Europa o donde sea en el mundo. Entonces resulta que ya no quiero continuar. Si no quieres continuar, no hay ningún problema. Nosotros te damos la posibilidad de salir. ¿Ya? Así que eso también obviamente minimiza tu riesgo. Y algo que esperamos, obviamente, que a nadie le suceda, pero nadie está a salvo de esto. En caso de algún problema de cesantía, nosotros te ayudamos. ¿Cómo? Te permitimos congelar cuotas del pie. ¿Ya? Eso también es tremendamente importante porque nosotros como inmobiliaria, si tú estás pasando una mala situación, nosotros siempre vamos a querer ayudarte, porque entendiendo que, como les decía antes, nuestro objetivo es el mismo que el del inversionista, por eso somos socios, por eso para nosotros ustedes son más que clientes, más que inversionistas, son nuestros socios. Entonces, nosotros siempre vamos a buscar la mejor solución de modo tal que el objetivo final se pueda lograr. Así que si alguno tiene un traspié, un tropiezo, perdón, nosotros siempre vamos a buscar la forma de poder ayudarlo y obviamente cuando ya se recupere financieramente, puede ya seguir documentando o invirtiendo las cuotas del pie. Así que también es un tremendo beneficio de hoy que minimiza obviamente nuestro riesgo. Y finalmente los queremos hacer a todos una gran invitación, que es que pasen a ser miembros de nuestro club de inversionistas. ¿Cuáles son los beneficios de nuestro club de inversionistas? Es que para quienes sean parte de nuestro club, que son quienes finalmente invierten con nosotros, tienen nuestra asesoría siempre. Asesoría tributaria, asesoría con crédito hipotecario, asesoría de inversión. Cualquier asesoría que ustedes necesiten el día de mañana, por el hecho de haber invertido con nosotros, ya son miembros de nuestro club de inversionistas y van a estar siempre con ese respaldo. Así que, bueno, como siempre, nos encantaría darle los beneficios al proyecto completo, pero no nos lo permiten. Así que, en este caso, los beneficios son exclusivos solamente para los primeros 10 departamentos y con firma de promesa hasta el viernes de la próxima semana. ¿Ya? Se nos olvidó mencionar, y aprovechando que se nos estaban pasando la diapositiva, yo creo que se nos pasó una, pero no importa, la podemos mencionar, tenemos 2 por 1 en reserva, la reserva es de 100.000 pesos. Por lo tanto, si quieres invertir en un departamento, el valor de la reserva es de 100.000. Si quieres invertir en 2 departamentos, el valor de la reserva también es de 100.000. ¿Ya? Y como les decía, esto es válido para firmar promesa hasta